Muchas gracias, muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de la Comisión de Salud de hoy, miércoles 14 de mayo. Muchas gracias. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, han llegado dos documentos. Una urgencia suma al proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedades que indica. Asimismo, se recibió un oficio de la señora ministra de Salud con el que da respuesta a uno enviado por esta comisión en que remite información acerca de los estudios de costo y productividad del programa de grupos relacionados por el diagnóstico de los hospitales del país. Eso es todo, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senador Castro. Ha quedado pendiente para la sesión post-regional de licencias médicas. Gracias. Como usted me señaló que había dos posibilidades, yo me comuniqué hacia la Contraloría para verificar la fecha. Me dice que el lunes 26 está en condiciones en Santiago, a las 14 horas, la Contralora. Así que eso, por lo menos por mi parte, ya está confirmado. Sí. Para efecto de la temática y los invitados, porque tienen que ir el Ministerio de Salud y otros actores además de ella. Sí, sí. Gracias, senador. Efectivamente lo habían confirmado hasta para el 26 y por lo tanto, siendo un entredicho que surge desde un informe de Contraloría en observación al Ministerio de Salud, son las dos partes, digamos, que hemos convidado para ello. Dicho sea de paso, tenemos también el programa de próximas sesiones hasta... Y aquí lo tengo, solamente a manera de informar. Pero antes de eso, a raíz de lo que pasó un poco esta semana, para irnos ordenando, para que todo fluya con facilidad, ya podemos tener, creo, una buena reacción a nuestra postura de mantener el aforo en la sala, ¿no? Y en ese escenario, todo el mundo ya sabe que los colegas, senadoras y senadores pueden traer un asesor, eventualmente un invitado, pero le pedimos que lo hagan primero, porque recordemos, y este es un tema reglamentario, ¿no? La Cámara tiene exactamente igual, las sesiones son internas y por norma, por reglamento, son todas privadas, todas. La excepción es permitir que entren personas externas al rol parlamentario. Esa es la excepción. Lo que pasa es que nosotros hemos actuado, y porque la verdad es que no tenemos inconveniente y todas las comisiones hacen lo mismo, funcionan en base a la excepción y no a la norma, ¿no? Reglamentariamente todas las sesiones son de esa manera, ¿no? Hay un tema... La sesión es pública, señor presidente. Lo que pasa es que, como en toda institución, los espacios tienen un aforo, No. como los cines, como los teatros, pero es pública. No, De hecho, se transmiten por televisión. Sí, pero perdón. Pero este es un tema, a ver, ya lo discutimos hace tiempo y me gustaría que lo despejáramos porque es la información que yo tengo, puede que esté equivocado, pero justamente me acuerdo de un problema que ocurrió en la Comisión de Relaciones Exteriores donde se zanjó reglamentariamente eso, que era justo al revés. Lo que pasa es que nadie va a oponerse a recibir otras personas que no sean los parlamentarios o los invitados estrictamente. Despejémoslo, yo no tengo problema, pero lo importante aquí es el aforo, claramente. El aforo, y se ha entendido súper bien. Vamos a ocupar siempre todas las sillas mientras tanto haya interés, sea por parte de los asesores, Lo que no va a haber, porque me lo han pedido, son autorizaciones permanentes, ¿no? O sea, no hay nadie permanentemente invitado a actuar aquí, porque si no, por derecho, no. Los invitados son sesión a sesión, digamos, de acuerdo al tema que se trate, en fin, más los asesores legislativos. Despejemos la cuestión reglamentaria y esta. Lo otro es que, y aquí es una sugerencia, solamente lo pongo en el tapete, el día de ayer gastamos de la hora y media 47 minutos entre puntos varios y la cuenta. Y nos quedó así un poquitito para tratar el asunto que habíamos convocado, habiendo venido gente de afuera, en fin, qué sé yo, en fin, autoridades que se desplazan, invitados que se desplazan. Yo, independientemente de que el punto vario está en la contingencia, trataría de apretarlo lo más que se pueda.
O concentrarnos, tal como el día lunes, empieza a ser un día para tratar todos estos temas, la coyuntura, los temas misceláneos, los temas de fácil despacho, o, en fin, lo que se quiera tratar. Pero la sesión legislativa tratemos de sacarle el máximo provecho para que no se nos queden expositores colgando, no haya gente que venga por demás porque no alcanzamos a tratar, para que le podamos dar un tiempo. O la otra alternativa es hacerlo como en alguna comisión lo hicimos, es que los puntos varios queden para el final. Y así despachamos el punto y nos dejamos 10 minutos para el final y tratamos los varios. No sé, conversémoslo. Lo dejo sobre el tapete, ¿no? Informo entonces que ya tenemos la sesión del 26 de mayo, ya está calendarizada con la Contralora, la Ministra y la Subsecretaria de Salud Pública para tratar el problema público, que ha sido público, sobre las vacunas. El martes 27 de mayo, antes de la votación de la reapertura de los proyectos de ley del vaso de agua, recordemos que ayer se autorizó a refundirlos, tenemos que votarlo en paréntesis, ¿no? Tenemos un tema que es el análisis de la situación de seguridad de los centros de atención primaria de salud de más alto riesgo. Nos comprometimos con la Confusan a discutir ese asunto. Y aquí entonces se ha invitado a la Confusan, al subsecretario de Redes Asistenciales y al subsecretario de Seguridad Pública. Vamos a invitar a los subsecretarios, que son los operativos de ambos ministerios, para ver la seguridad en los consultorios, que son 116, tal como lo informó el subsecretario de Redes. El lunes 2 de junio tenemos la exposición de los expertos, son expertos regionales y también nacionales, sobre cáncer testicular. Lo pusimos como en una exposición. Está invitada la ministra de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, el subsecretario de Redes también, FONASA, además de los dos expositores. Y en una segunda pata vamos a seguir con el proyecto que moderniza el sistema de salud. El martes 3 de junio, hasta el momento tenemos el proyecto que moderniza el sistema de salud, toda la sesión completa. Y está invitado el presidente del Colegio Químico Farmacéutico, la Asociación de Farmacias de las Cadenas y la Cámara Nacional de Laboratorios, más ProSalud Chile, la Asociación Gremial. Son 4 invitados y aquí les quiero pedir, colegas, la voluntad para que, tal como, no sé si fue la senadora Orden o el senador Castro, que planteó que para poder avanzar más, además de sesionar más veces, pudiésemos tener una sesión alargada. Alguien lo planteó en la sesión. ¿Yo fui? Yo soy el culpable. Asumo entonces que si ustedes tienen a bien, podemos alargar media hora más y en vez de escuchar a 2, con ganas de ser 3 o a la carrera, podamos tener 2 horas y escuchamos a 3 con ganas de ser 4. Tenemos 22, antes que yo llegara, 22 instituciones y expertos invitados, que revisando los que han llegado aquí son como 28. Entonces, o hacemos un tamizaje para tratar de que todas las áreas estén cubiertas, o sencillamente, bueno, si los queremos escuchar efectivamente a todos, vamos a tener que apretar un poquitito el ritmo. Yo propongo una sesión de 9:30 a 11:30, agregar media hora para invitar a estos 4. ¿Si ustedes estarían de acuerdo? ¿Puedo decir algo? Sí, senadora Orden. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo porque la idea es escuchar a todos aquellos que han solicitado audiencia en este espacio. Pero también trataría de empezar a la hora las comisiones y en general prorrogamos 15 minutos. Y en la práctica lo que nos faltan son 15 minutos. Si hacemos ese esfuerzo, yo al menos mi experiencia en otras comisiones es que logramos escuchar 4 audiencias. Entonces creo que nos falta ajustarnos internamente ahí. Bueno, muchas gracias. Partamos con, si ustedes nos dan el acuerdo, que la próxima sesión del 3 de junio hagamos el ejercicio de 2 horas, media hora más, pero la senadora hace un punto. Necesitamos siempre tener quórum en el momento de partida y hemos tenido que esperar que podamos. Todos entendemos que todos tenemos otras comisiones, que tenemos otras reuniones y que a veces nos cuesta llegar, ¿no? Pero tratemos de hacer el esfuerzo para tratar de avanzar con este proyecto de mejoramiento del sistema. Y el último es el miércoles 4 de junio, que es el proyecto que moderniza el sistema de salud. O sea, tenemos 3 sesiones seguidas para este proyecto y en ese caso hay otros convidados. Me soplan de secretaría la última sesión, especialistas. Ok. Ya, estaríamos, ¿sí? Muy bien, tomamos el acuerdo, todo lo que dijimos está acordado, si les parece. Bien, vamos entonces a la tabla del día de hoy para conocer ahora las respuestas a las exposiciones que muy bien hicieron, en primer lugar, el Ministerio de Salud,
el Colegio Médico, la Suceso y también la Compin. Ahora vamos a conocer la respuesta a las preguntas que le fueron hechas por parte de los colegas, ¿no? Está invitada la ministra de Salud, la subsecretaria de Salud, doña Andrea Albagli, que está presente, la directora de la Comisión de Medicina Preventiva, doña Valeria Céspedes, aquí presente, la Superintendencia de Seguridad Social, que en esta oportunidad pidió abrir su participación por Zoom, y la presidenta del Colegio Médico, doña Ana María Arriagada, y además con su brazo derecho. No sé, sí, está en el lado izquierdo, a su derecha está el senador Gaona. Muy bien, partimos entonces. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Ahora, si recordamos las preguntas, porque estamos para las respuestas, ¿no? El senador Castro llenó el canasto con 19 preguntas, por lo menos. Sí, yo creo que sería bueno. Yo las tengo anotadas, pero lo vemos al tiro. Usted preguntó por las deudas de FONASA. ¿Qué pasa con los traslados de los diálisis que no cubre FONASA? Preguntó sobre los puntos débiles en las compras de FONASA. Y preguntó por el proyecto de ley que centraliza las compras de Senavat cuando en otras materias se intenta descentralizar. Algo así usted... No, pero sí, pero esto es sobre licencias médicas. Perdón, me cambié de sesión. Si gusta, yo lo rebobino. Y, me ya. cambié de sesión. Sí. Rebobine usted, por De favor. licencias médicas había una línea de preguntas al Colegio Médico de Chile en cuanto a lo que ellos declararon en su momento, el 24 de abril, hace 3 semanas atrás, en que se dijo que no había un debido proceso a los médicos al momento. Eso no quedó meridianamente claro en la exposición del vicepresidente. Además, se declaró en esa época un plazo de 1 semana para adoptar medidas, se hizo un emplazamiento y se indica en el penúltimo párrafo que de no obtener respuesta en ese plazo se iban a evaluar acciones gremiales de nivel nacional por medio de un referéndum. Estoy leyendo la declaración oficial. Entonces yo quiero entender, presidente, cuáles son esas faltas al debido proceso, preguntarle también a la Coordinadora Nacional de Compini si eso es efectivo o no, la magnitud del fenómeno, de cómo venía haciéndose el proceso de fiscalización y pensando hacia el futuro qué correcciones o mejoras se habrían adoptado entre las partes, porque imagino que han conversado entre las partes, de modo tal que los médicos no se nieguen a ser fiscalizados, pero hay un proceso adecuado. Esa es una parte de la pregunta. Otra parte tenía que ver ya con el suceso, que está presente Pamela Gana, que es lo que pasa con las bandas internacionales de crimen organizado que están vendiendo licencias médicas en forma descarada. Y ahí pusimos el ejemplo colombiano y otros más, y hoy día salió otro caso también de ciudadanos colombianos que suplantaban identidad de médico. Había un médico colombiano que suplantaba a otros médicos con delitos de más de 3.064 licencias médicas entre octubre pasado y febrero, o sea, en 3 meses. Y esto está a vista y paciencia y no sabemos qué ocurre con esto. Ya no estamos hablando del cuerpo médico, estamos hablando de crimen organizado, derechamente que actúa por vía digital. Y por último, a nivel hospitalario, ausentismo laboral. Caso emblemático, San José, que Informe Especial de TVN nos ilustró anoche de manera amplia y profusa de cómo en ese hospital 400 funcionarios han hecho uso de miles de días de licencia, es un perjuicio fiscal de muchos millones de dólares, y el director de ese establecimiento dice que tiene corazón de abuelita, comillas, y que no puede actuar para resarcir de los montos de dinero perdidos, porque estas son licencias que están rechazadas o están cuestionadas, y que los funcionarios tampoco devuelven. O sea, este es un problema ya más estructural, yo entiendo, de la red asistencial. Aquí está la subsecretaria Albagli. Este es un problema de la red asistencial, pero versa sobre el modo en que se gestiona el ausentismo laboral en hospitales, que me da la impresión de que no es solo el San José. San José puede ser el peor. Entonces, colegio médico, bandas internacionales de tráfico de licencia y ausentismo en el sector público de la salud a partir de estos problemas que yo lo encuentro de extrema gravedad para el país en lo financiero, pero también en lo asistencial. Presidente. Muy bien, están lanzadas las preguntas que usted quiere complementar. La senadora Órdenes complementa. Gracias, presidente.
comenzando por el tema de hoy día hay un estudio hecho en la Universidad Andrés Bello que señala que el 57% de los encuestados considera que es fácil obtener una licencia médica a través de un médico conocido, mientras que un 62% cree que es común que existan empresas dedicadas a la venta de licencias falsas. Esto es un estudio de opinión pública, ¿ah? Pero en ese sentido, Andrés Bello, ¿qué medidas se han adoptado para sobre todo esto que se vende en línea, es de muy fácil acceso? O sea, usted ISAPRE, usted FONASA, tantos días y este es el tarifario. La verdad que de fácil acceso claramente existe facilidad para obtener, al parecer, una licencia médica. Lo otro, medidas específicas respecto a los más de 300 médicos que han emitido más de 2.500 licencias y en algunos casos más de 5.000, que es un caso muy acotado, pero claramente, y yo le había consultado también respecto, porque si uno lo ve por profesional médico emisor de licencia, es menos del 1%. Pero yo pregunté por el monto que significaba o que se estima efectivamente le cuesta en el fondo al Estado prácticas de esta naturaleza. Porque el año pasado se informó de que se estaban adoptando ciertas medidas administrativas para hacer más eficaces la fiscalización y se habló de la cifra de 300.000 millones de pesos. Son 10 hospitales de baja complejidad. Entonces, me parece que más... Yo quiero hablar un poco más de los montos asociados que del número de profesionales involucrados. Al menos eso, para empezar, esas serían mis preguntas, presidente. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Muy bien. La mayoría de las preguntas, entiendo, están dirigidas a la subsecretaría. Pueden contestar. Sí, sí. Quien esté me puede pedir la palabra. Estamos... Adelante, subsecretaria. Muy buenas tardes, senador, presidente. Un gusto saludarlo. Por su intermedio saludo también a los honorables integrantes de esta comisión, senadores, senadora, un gusto. Yo me voy a referir a algunas de las preguntas. Las otras preguntas, por su intermedio, solicitaría que le dé la palabra a la directora nacional de CONPIN. Yo voy a responder la pregunta del senador Castro, por su intermedio, presidente, sobre, primero, la caracterización de los médicos que tienen este comportamiento de ser grandes emisores. La CONPIN hizo un estudio al respecto, que es con información tanto de la licencia de sector público como privado. Podemos después, si desean, entregar formalmente lo que yo les voy a comentar de manera verbal, que está en un informe más detallado. Acá se hizo un estudio, se hizo un foco, un análisis para caracterizar a todos los médicos que emitieron más de 1.600 licencias durante el año. Y eso es un total de 280 médicos que tienen esa, que digamos, sobrepasan ese umbral. 1.600 licencias médicas, más de aquello, y son 280 emisores. Que cuando uno mira eso con la distribución según nacionalidad, podemos ver que de todos esos, 127 médicos, es decir, 45,4% son chilenos. Y por ende, 153, que es el 54,6%, son extranjeros. De estos, más de la mitad, entre estos médicos extranjeros destacan principalmente las siguientes nacionalidades: 59 médicos, es decir, un 21% del total provenientes de Colombia, 37 médicos, es decir, un 13,2% provenientes de Ecuador, y 37 médicos, 13,2% provenientes de Venezuela. Y también hay otros, ya que en menor medida, explican una menor proporción de médicos que provienen de Cuba, de Perú y de Bolivia, pero ya en una proporción menor. Entonces, un poco más de la mitad proviene de otros países, ¿sí? Con la descripción que yo le entrego. Con respecto a las preguntas de la senadora Órdenes, yo me voy a referir a la de las denuncias y las medidas que se han adoptado, que fue parte también de las consultas que se hizo en la sesión anterior. En el estado de las denuncias, en el año 2024, se realizaron 352 denuncias al Ministerio Público, a través de las CONPIN regionales y a través de la CONPIN nacional. Ahora, estas denuncias pueden incluir a más de un emisor. Por ende,
352 denuncias no quiere decir que son 352 emisores denunciados. Las denuncias al Ministerio Público de Compin regionales son 294 denuncias, que equivalen a 365 prestadores y usuarios denunciados. Las denuncias al Ministerio Público de Compin nacional son 5, que equivalen a 123 emisores y 89 usuarios. Y las denuncias a suceso por falta de fundamento médico son 53. Esto da un total entonces entre usuarios y prestadores denunciados que son 736. Eso el 2024. A marzo del 2025, las denuncias al Ministerio Público de Compin regionales son 294, que equivalen a 365 prestadores y usuarios. Denuncias al Ministerio Público de Compin nacional son 7 denuncias, que equivalen a 14 emisores y 204 usuarios. Y las denuncias a la suceso por falta de fundamento médico son 5. Por ende, son 575 personas usuarias y prestadores entre enero y marzo de este año. Eso pensando en medidas de denuncia, claro, medidas y de denuncias tomadas. Los montos asociados tienen el detalle la directora nacional de la Compin, así que con su permiso, presidente. Buenas tardes, presidente, y a todos los senadores y senadoras. Sí. No. No, cada uno en su rol, ¿no? Nada más que eso. Bueno, complementando lo que mencionaba la subsecretaria en relación a las preguntas de la sesión pasada, surgió una duda respecto a la línea específica de Salud Responde para atender la consulta de los prestadores fiscalizados. Y ahí precisar que nosotros indicamos tanto en la presentación como en la carta que es implementación durante el mes de mayo. Estamos en el proceso de hacer los scripts con las preguntas frecuentes que hacen los fiscalizadores y durante el mes va a quedar implementada esa línea. Respecto al tema de la venta ilegal por Internet de licencias médicas, que preguntó también el senador Castro la vez pasada, donde su pregunta era ¿qué hacíamos con eso? Bueno, nosotros denunciamos al Ministerio Público de manera regional y también nacional todos esos avisos. Ya nosotros nos están llegando, tal como ustedes, a diario una cantidad de print de pantalla de todas las redes sociales donde se ofrecen, y nosotros lo que hacemos es enviar todas esas denuncias que estarían dentro de las denuncias que mencionaba la subsecretaria al Ministerio Público. ¿Sabes si estas denuncias son tomadas por el Ministerio Público o no? Sí, nosotros hemos tenido una serie de reuniones desde el año 2022, coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado, cierto, que intermedia ante el Ministerio Público las distintas causas, ¿ya? Y ahora hace poco hemos solicitado un estado de esas denuncias, porque la última información que tuvimos era que el Ministerio Público estaba focalizado en los prestadores, pero que también iba a continuar con los trabajadores o usuarios en este caso y con la venta ilegal por Internet. Y el Consejo de Defensa efectivamente ha intermediado y hoy día tuvimos novedades del tema de las suplantaciones, que fue un tema que el año pasado fue bien fuerte, como a mediados de año, y nosotros hicimos las denuncias respectivas y hoy día tuvimos novedades de que ya el Ministerio Público se pronunció respecto a las suplantaciones de identidad de algunos de los casos presentados. Respecto a la información sobre emisiones o sanciones, que también se consultó si nosotros podíamos entregar eso al Colegio Médico para que pudiera hacer gestión interna. Bueno, hoy día no podemos hacerlo, sin embargo, con la modificación de la Ley 20.585 se establece que la suceso tendrá en su sitio web un registro público de las sanciones aplicadas y también del promedio de emisiones de todos los prestadores. Por lo tanto, creo que es una oportunidad para poder tener acceso a la información pública y poder hacer quizá gestión desde otro punto de vista que no sea necesariamente la fiscalización de los entes reguladores.
respecto a los, más de los 280 médicos que emiten más de 1.000 licencias médicas al año, solo precisar que en el informe de sucesos son 309, porque igual siempre hay diferencias porque se habla de licencias emitidas y nosotros hablamos de las tramitadas en COMPIN, que no necesariamente todas llegan a COMPIN porque hay también ISAPRE, por eso ahí de repente tenemos diferencias con los prestadores o con la cantidad, digamos, de licencia. Tal como mencionó la subsecretaria, es importante señalar que el 97% de esos prestadores ya han sido fiscalizados y algunos han sido fiscalizados hasta 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos presentan los antecedentes, después nosotros los volvemos a fiscalizar porque vuelven a salir con el riesgo y se vuelven a solicitar antecedentes, ¿ya? Y por otro lado, nosotros todos aquellos casos que hemos detectado, que hay, por ejemplo, emisión cada 4 segundos, cada 5 segundos, o que evidentemente una persona no pudiera emitir esa cantidad de licencia en el periodo de tiempo, hemos hecho las denuncias respectivas dentro de las denuncias que mencionábamos, ya sea al suceso por falta de fundamento médico o al Ministerio Público. Bueno, de esa caracterización también solo complementar que la gran mayoría de las licencias, el 71%, son de causa de salud mental y osteomusculares, que son patologías de difícil objetivación clínica. Y también que hay 19 médicos donde el 80% de sus licencias son todas de 30 días. Entonces, esos son los focos y, como les mencionaba, nosotros ya todos esos casos los hemos ido fiscalizando. Respecto al gasto, el Estado hoy día está gastando alrededor de 2,8, 2,9 billones de pesos en SIL y las licencias sobre 1.600 prácticamente alcanzan el 10%. Entonces estamos hablando de alrededor de 280.000, 300.000 millones en ese tramo. Estamos hablando de 280 millones de dólares. Sí, si lo llevamos a dólares, sí. 280.000. No, 280.000 millones de pesos. ¿Perdón? De 2,8 billones, que es el SIL total. 2,8, 2,9 el dato del último año. ¿Ya? Casi 3 porque ha ido bajando un poquito. Y es casi el 10%. Las que son superiores a 1.600 licencias en un año. Las licencias que se emiten sobre 1.600 al año. Sí. El monto son los 280.000 o la cantidad de licencias. Tendríamos que sacar la proporción. No tengo la cantidad, pero es como el 10%. En el avance, senador ahora, senador Gaona. Sí, es sobre el punto, presidente, y era lo que me refería en mi intervención. Si uno asume que más de 1.600 licencias emitidas, nosotros de hecho asumimos que son grandes emisores, o sea, hay una frontera al menos ahí que obviamente es arbitraria, pero el supuesto al cual partimos. Si solo en eso son 280.000 millones de pesos, es casi la mitad del presupuesto que tuvimos que reducir este año. Por eso, más que, cuando uno dice menos del 1% de los médicos, o sea, está dentro de todo margen de error, o error estadísticamente hablando. Pero cuando se habla de la cifra, o sea, quizás podríamos en el tema presupuestario haber tenido que reajustar menos. Ayer estuvimos con el Consejo Fiscal Autónomo y el llamado a seguir reajustando. El tema es que ¿hasta cuándo? Porque Hacienda también dice, mira, el 92% de los gastos son estructurales. Entonces, no hay mucho espacio. Y es este tipo de medida al final del día donde tenemos que apuntar. Eso, gracias, presidente. La cifra, a ver, el gasto del SIL en total anual son 2.800 millones de dólares. Porque esa es la cifra que manejábamos, porque era más o menos el 1% del PIB. O sea, en ese minuto cuando se lo análisis el año pasado eran algo así como 3.300 millones de dólares. Estamos hablando del 1% del PIB. Entonces, ¿cuánto es lo que ese 10% que usted hablaba es sobre esa cifra total del SIL? Sí, sobre esa cifra. Entonces estamos hablando de casi de 280 millones de dólares solamente en aquellos médicos, en aquellas licencias que son médicos que emiten más de 1.000 licencias, ¿no es cierto? 1.600. De 1.600. Pero para tener claridad, el monto total del gasto en SIL es de 3.000 millones de dólares. O sea, 3.000 millones de pesos. No,
No. 3 billones. Sí, es el Son 1%, 3 es el billones. 1% del PIB. Sí, 3 billones. Son 3 billones. Es el 1% del PIB. 2,8. Estamos hablando de 300 millones de dólares. De 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares gastó en licencia. Eso, ¿no? Eso es enorme. Eso es más de lo que el año pasado el litio le entregó a Chile. Gracias, presidente. Solo para contribuir a entender la proporción del gasto, quiero adicionar como una cifra que se relaciona con la cantidad de emisores. Si uno piensa el porcentaje de emisores que está sobre ese umbral, por sobre todos los emisores habilitados para emitir licencias médicas, la interpretación es que un 0,6% de los prestadores concentran un 9,1% del gasto total del CIL. Esa es la proporción. De la exposición que hubo en la sesión anterior, tanto del Ministerio como del Colegio Médico, sobre 1.600 son alrededor del 8% de los emisores. Porque en el tramo de 1.600 a 2.500 son 237, que son el 5,4% de las licencias médicas y el 5% del gasto. De 2.500 a 4.999 son 61 médicos con el 2,3%. Y sobre 4.500 son 11 que suman el 0,8%. O sea, estamos alrededor del 9% de los médicos y estamos con el 5, 6, como el 7,5% del gasto. Porque el 99% de los profesionales tienen el 91% del gasto. Ahora, claro. Ahora, yo aquí hago una pregunta y le doy la palabra al Colegio Médico. Hago una pregunta. De todos estos casos denunciados que ustedes informan, efectivamente han tenido respuesta al Ministerio Público, porque a ver, yo vengo de la Comisión de Seguridad y logramos más o menos despejar cuáles son las saturaciones que tiene la institucionalidad en términos de delitos o de investigación, de persecución, lo que fuere. Y en el caso del Ministerio Público absolutamente sobrepasado y tuvimos que hacer una ley particular, que es una ley miscelánea, para evitar la reincidencia, porque los delitos bagatela, además, no eran investigados por sobresaturación del sistema. O sea, fiscales con 2.900 causas cada fiscal, con una tasa que es la menor de Latinoamérica en términos de número de fiscales por cada 100.000 habitantes, la verdad es que era imposible. Entonces la pregunta es, dada el volumen de las cifras que hoy día tenemos defraudadas al Estado y al presupuesto que debería estar destinado para salud, ¿cuántos de estos casos efectivamente lo está tomando el Ministerio Público? Sino para preguntarlo al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, porque una cosa es que tomen conocimiento y otra cosa es que efectivamente sigan las causas. Porque cada vez que hay una golpiza o cada vez que hay un robo de celular, la verdad es que teniendo el problema de seguridad que tenemos en el país, no las investigan, no alcanzan, no pueden. Y tenemos un alto porcentaje, dependiendo de la región, de causas archivadas. O sea, hemos tenido con regiones, hasta hace poco tiempo, con un 75% de causas archivadas por imputado no conocido. Entonces, en ese nivel de saturación de los persecutores, la verdad es que hay temas que no se toman, sencillamente no alcanzan. Entonces, aquí quisiéramos hacer una pregunta en concreto, si usted tiene esa respuesta del Ministerio Público y del Consejo, porque si no tendríamos que pedírsela directamente tanto a la Fiscalía Nacional como al Consejo de Defensa del Estado. Es decir, mire, aquí tenemos una fuga de varios miles de millones de dólares que perfectamente pudieran estar en el presupuesto de los hospitales. Y hemos tenido un conjunto que no es tan grande tampoco de profesionales, porque de acuerdo a la cifra estamos hablando cerca de 300, más o menos, profesionales que están cometiendo un delito. Y la pregunta es, ¿y dónde están? ¿La Suceso está pidiendo la palabra? Superintendenta. Muchas gracias. Saludar a todos y agradecer que me permitieran la conexión telemática. Bueno, referirme a algunas de las preguntas que dejó planteado los senadores, la senadora Orden la semana pasada, o sea, el lunes pasado, y algunas de las que han surgido acá. Bueno, la caracterización, gran parte ya la entregó la subsecretaria y la directora de COMPIN. Hacer una comparación, sí, a nivel cómo opera en lo general y cómo opera en este grupo de los 309. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nacionalidad del total de profesionales de médicos que emiten licencia médica, que son casi 51.000 profesionales, el 23% es extranjero.
O sea, ese a nivel global, 23% extranjero, pero cuando uno hace el zoom a estos 309, ese 23% que es extranjero sube a un 54% extranjero. O sea, en este grupo de los 309 hay una sobrerepresentación de extranjeros. Es importante ponerlo en el contexto comparativo del nivel global. Respecto a la especialidad, nosotros tenemos nuevamente de este grupo total de profesionales que emiten licencia médica, que son estos 51.000, casi 51.000 profesionales, tenemos que el 63% es sin especialidad. Esto es de acuerdo a los registros que están en el Registro Nacional de Prestadores Individuales que lleva la Superintendencia de Salud. Entonces, tenemos que del total un 63% es sin especialidad. Pero cuando uno le hace un zoom al grupo de los 309, los sin especialidad y en extranjero sube, que son sin especialidad y extranjero, sube a un 94%. O sea, es decir, los 309 son prioritariamente extranjeros y sin especialidad. Respecto a los diagnósticos, también recordar que a nivel global el 30% de las licencias médicas son por salud mental. Y cuando uno mira a estos 309, ¿qué es lo que se observa? Que si a nivel global es el 30% de salud mental, las que emiten esos 309 sube un 58% a salud mental. O sea, si uno los podría resumir a nivel global, ¿quiénes son y qué emiten esos 309? Efectivamente son proporcionalmente más extranjeros, sin especialidad y emitiendo licencias médicas de salud mental. Esa es como la visión global. Recordarles que está en nuestro sitio web el informe de emisión de licencias médicas 2024, también hay una versión 2023 y 2022, ¿verdad? En la cual existe toda esta información que yo estoy diciendo y con mayor detalle aún. Ahí también, en el informe, en la presentación que yo hice el lunes, también hablé del gasto. Hay un cuadro ahí que está muy claramente por cada uno de los grupos y efectivamente, como se ha señalado, del total de los 309 profesionales, que representa un 0,6% del total de los profesionales que emiten licencia médica, estos 309 que emiten más de 1.600 al año representan un gasto del 9,1% de los 3 billones de pesos que resulta el costo de la licencia médica. Así está concentrado, que es un número bien importante. Respecto a qué se está haciendo con los 309, que lo dejó planteado el senador Castro el otro día, decir que en la gran mayoría esos 309 están siendo investigados o ya fueron investigados varias veces. Nosotros recordemos que, como lo expliqué en la sesión pasada, nosotros hacemos investigaciones principalmente a partir de los datos que nos arrojan algunas acciones anómalas y surgen investigaciones. Muchos de estos profesionales han sido investigados varias veces y suspendidos varias veces, pero vuelven a emitir. Por eso también valoramos mucho que la nueva legislación que va a estar enfocado hacia ellos principalmente o en el foco en este tipo de profesionales va a llegar a la cuarta investigación y los va a sancionar con suspensión de por vida de la emisión de licencias médicas y no vamos a entrar en este loop que estamos entrando hoy día, que se vuelven a terminar la sanción y vuelven a comportarse de esta forma. Quiero hacer una pregunta en este punto, perdón. ¿Cuántos de estos médicos, el 53 o 55% extranjeros, están operando en Chile o desde fuera? Porque fue parte de un debate anterior respecto a las licencias médicas. ¿Se ha detectado la operación desde fuera? Aquí lo hemos explicado varias veces respecto a la emisión desde el extranjero. Existe, como esto, el 98% de las licencias médicas se emiten de manera electrónica, es posible identificar el IP de donde se emite. El IP no es imposible y tampoco es tan difícil enmascararlo, como dicen los especialistas, y enmascarar de que yo estoy en el territorio nacional. No obstante, habrán algunos que lo enmascaran y otros que no lo enmascaran. En los casos que encontramos con eso, estamos haciendo uso en muchas ocasiones, cuando esto se acompaña de algunos otros indicios anómalos, estamos haciendo uso de una nueva normativa que emitimos el año pasado, a fin del año pasado, y que entró en vigencia en enero de este año, en la cual hacemos bloqueos preventivos. Y el bloqueo preventivo significa usted, así como en nuestro banco a veces nos dicen, ¿sabe qué? Hay acciones sospechosas, venga a reenrolarse, que es preventivamente y una protección también para el usuario. Aquí también estamos haciendo lo mismo y ha permitido que de algunos grupos que hemos pedido el reenrolamiento, el bloqueo preventivo y reenrolamiento posterior, que ha sido presencial, al menos la mitad de esas
profesionales no han aparecido nuevamente. Lo cual es bien positivo, o sea, el bloqueo preventivo con reenrolamiento en los sistemas de licencia médica electrónica presencial funciona en alguna medida, por lo menos la mitad, no ha parecido hacer su reenrolamiento, lo cual claramente puede ser un indicio de que no ha estado emitiendo o que tiene algún temor de que es un caso sospechoso y pueda ser encontrado, y por lo tanto no estamos valiendo de ese tipo de cosas para poder implementar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos 309? Volviendo a la pregunta, investigándolos, bloqueándolos preventivamente, como ya señalé. Ahora, también respecto del senador Castro planteaba en la sesión pasada, ¿qué se hace con los operadores de licencia médica electrónica? Toman cada vez más relevancia. Desde su inicio, en pandemia, aumentó mucho la licencia médica electrónica y algo que llegó para quedarse afortunadamente porque posibilita mucha eficiencia en el proceso y estamos muy felices de que así sea y nos esperamos que eso no retroceda. Y como ya el 98% del total de la licencia emitida en la electrónica, toma más relevancia la normativa que se le da a los operadores. Hoy día son dos, IMED y Medipaz. Nosotros sacamos la primera norma el año pasado. ¿Por qué digo que sacamos la primera norma? Porque no estaba claro quién era el que normaba estos procesos. Y con la nueva ley queda más que claro que la superintendencia es quien tiene que normarlos. La nueva norma, que igual sacamos el año pasado y que está en vigencia desde enero, por ejemplo, estableció medidas de controles que ellos tienen que establecer desde una vista del riesgo que significa para poder cuidar el sistema. Por ejemplo, este bloqueo preventivo y reenrolamiento presencial. De igual forma, esperamos poder, cuando ya esté en vigencia la ley, entregarles más información a través de la plataforma de licencia médica electrónica a los médicos. Por ejemplo, el Colegio Médico ha planteado de que muchas veces los pacientes, el médico atiende al paciente de manera ciega, no sabe cuántas licencias médicas ha tenido previamente. Entonces, estamos evaluando en qué medida eso puede ser entregado al profesional de la salud y que también lo tome en cuenta al momento de emitir esa licencia médica. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en que los operadores cada vez tengan un rol más de responsabilidad dentro del cuidado de la licencia médica. Y permítanme referirme brevemente al tema de esto de las bandas que venden licencias médicas que recurrentemente sale al tapete. Nosotros, para poder hacer una investigación, y la COMPIN también, tiene que tener la información del RUT, del profesional que está emitiendo la licencia médica o del paciente que la está adquiriendo, ¿verdad? En el caso de las ventas de licencia médica, por cierto que nosotros también presenciamos y nos llega muchas veces las ventas por las redes sociales de estas acciones de venta de licencia médica, no podemos conocer ahí quién es el emisor. Lo que estamos esperando hacer es plantear dentro del proyecto de presupuesto 2026 un sistema en el cual nos permita hacer compras de licencias médicas de este tipo, que hoy día no podemos hacer, no estamos autorizados a hacerlo, hacer compras para poder pesquisar. Eso va a ayudar bastante, por ejemplo, a la inteligencia de datos en torno a eso. O sea, si uno logra identificar que en tal lugar se está haciendo una venta, bueno, se podrá correlacionar con otros profesionales que también están asociados a esa asociación ilícita, que también están emitiendo licencias médicas y poder pasar a investigarlo, sancionarlo, bloquearlo preventivamente, etcétera. Así que esperamos que tener el apoyo de ustedes cuando se tramite el proyecto de presupuesto 2026 para poder hacer eso. Hoy día, con PIN y nosotros como superintendencia podemos hacer la compra de esas licencias para conocer quiénes son los que están emitiendo ese tipo de licencias que son ventas y fraudulentas. Nos hace el recordatorio oportunamente entonces cuando esté la subcomisión mixta y empecemos a tratar el asunto. Nos parece relevante. Muchas gracias, presidente. Senador Castro. Si pudiera la superintendenta Pamela Gana, que está ahí, saludarla, ¿qué criterio y opinión tiene usted del rol de estas dos empresas que a uno le llama la atención, que pueden aparecer oligopólicas para manejar 60.000 médicos que emiten, más o menos, y millones de licencias médicas? ¿Hasta dónde el rol de estos privados, que es en la pesquisa de la irregularidad, como el caso que hoy día se ha denunciado de 3 sujetos colombianos que falsificaron la identidad de otros médicos? Había incluso un médico colombiano suplantador de otros. Entonces, ¿hasta dónde está ocurriendo el fenómeno de que venían a Chile por una vez,
se registraban en la Superintendencia de Salud, registraban un domicilio, qué sé yo, médico general, se volvían a su país y seguían emitiendo desde allá. Eso a mí me lo ha revelado una de las empresas, quien por audiencia de lobby ha pedido, y ellos han pesquisado, pero son privados. Entonces yo pregunto el Estado, ¿dónde está el Estado para poder otorgar facultades, más allá de la nueva ley, a la superintendencia para estos falsos profesionales o profesionales de temporada o en asociación ilícita, derechamente delinquiendo, para cometer en este terreno descampado fraude al fisco de manera francamente escandalosa, como lo hemos visto? Puede responder y después le doy la palabra al colegio médico que le ha pedido. Presidente, por su intermedio, bueno, el tema de los operadores, como yo señalaba, no estaba claro dentro de la normativa quién era el que tenía que normar su acción. Claramente con la nueva ley queda claro que es la Superintendencia de Seguridad Social que puede entregar normas que obliguen a su operación. Y nosotros empezamos a ocupar ese espacio incluso un poco antes, a darles directrices y a través de nuestra normativa de que se hiciera. Por eso recalcar que nuestra visión, y es la visión de cualquier supervisor, de que siempre hay que actuar con una visión más bien de supervisión basada en riesgo, que se llama dentro de la jerga fiscalizadora, que significa más que accionar cuando ya ocurren los eventos, es cuando tratar de evitar que ocurran. Y esa visión de gestión de riesgos es que inspiró, por ejemplo, la circular ya emitida y va a seguir inspirando nuestra norma respecto a los operadores. De hecho, estos dos personas que fueron capturadas hace unos días por la PDI y que están siendo formalizadas el día de hoy, surge precisamente porque a raíz de una denuncia del operador en función de la aplicación de nuestra norma. Entonces nosotros estamos convencidos de que la nueva ley nos va a facultar para hacer este tipo de cosas, vamos a seguir haciéndolo desde una mirada de la prevención de que ocurran, pero es tarea de todos. Por eso es importante que los operadores accionen respecto a esto, que también el trabajo coordinado que tenemos con PIN y todas las denuncias que se hacen en el Ministerio Público, que estamos en constante relacionamiento para aquello. Ahora, que sean dos, no lo veo un problema. En términos concretos, hay sistemas que solo hay uno o un operador que está bien reglado, bien normado, bien supervisado, y no es problema aquello. De hecho, es más fácil fiscalizar a 2 que fiscalizar a 100. Entonces, hoy día estos dos operadores que están tienen que empezar a seguir las directrices y trabajar en conjunto para proteger el sistema. Así también valorar el trabajo que se hace con FONASA y con las ISAPRES, que también tienen levantamientos de acciones que pueden parecer sospechosas y que nosotros nos reunimos de vez en cuando con ellos para escuchar cuáles son sus preocupaciones y sus visiones al respecto. Le voy a dar la palabra a la... Perdón, presidente, y Sí. un tema que no abordé. Brevemente, porque ya estamos por terminar el plazo, pido prórroga de 10 minutos a la comisión, por favor. Muy brevemente, respecto de estos médicos que entran una sola vez, el proyecto de ley, que esperamos que sea ley prontamente, señala como obligatorio para poder estar en el Registro Nacional de Operadores Individuales y por lo tanto poder dar licencia o otorgar licencias médicas, tener aprobada la prueba EUNACOM. Y por lo tanto creemos que eso va a ser una medida bastante efectiva para evitar esto de que alguien entró y se fue y después quedó consuplantado por muchos otros que puedan emitir las licencias médicas o emitirlo desde el extranjero, porque obviamente hace más costoso venir, pasar una prueba y poder empezar a emitir. Sí, creemos que eso también va a ser muy efectivo. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra a la presidenta, quiero pedir el acuerdo para solicitar por oficio, formalmente, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado la respuesta al tema que discutimos. ¿Cuántas de las denuncias que han sido emitidas por diferentes instituciones respecto de licencias médicas, eventualmente fraudulentas, han sido investigadas? Vamos a pedirle que lo haga. Sobre el punto, senadora Órdenes, senador Gaona. Presidente, yo iba a solicitar lo mismo, por supuesto que estamos de acuerdo en eso, porque yo he insistido en el monto, porque cuando se habló de Paco Gate, que es un caso de corrupción, eran 30, finalmente cuando se termina la investigación se hablaba de 35.000 millones de pesos. Quiero insistir, estamos hablando de cerca de 300.000 millones. Por eso, en este caso, no podemos seguir indiferentes. Estamos hablando de 10 veces Paco Gate. Entonces, por eso apoyo su
obviamente su... Es muchísima plata, pero Exactamente, muchísima y lo plata. mínimo que tenemos que tener acá, nosotros no tenemos rol fiscalizador, pero este es un tema que venimos hablando hace un Si es tiempo a raíz de la necesario, tramitación. si es necesario, vamos a pedir Gracias, al fiscal presidente. nacional y también al Consejo de Defensa del Estado que vengan y podamos conversar esto, porque este es un problema país, es algo que el Estado tiene que resolver, porque si no, contrarrestémoslo contra el presupuesto de salud que hoy día está teniendo dificultades y aquí tenemos fuga de manera cuantiosa. Senador Gaona, senador Castro, y por favor, le damos la palabra a la presidenta del Colegio Médico y con eso cerramos. Brevemente, presidente. Mire, yo encuentro que está bien que pongamos el foco en aquellos emisores de licencias médicas que se saltan todas las reglas y que, en fin, y algunos cometen delitos y todo ello. Pero quisiera si pudieran ahondar un poco qué estamos haciendo con los receptores de licencia. Porque, en definitiva, este problema también se da porque porque hay demanda por compra de licencia, hay demanda por licencia fraudulenta. O sea, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar o atacar esa demanda ilegal? Porque hay mucha gente, es cuestión de ver, y sobre todo los servicios públicos, donde la gente dice, no, si tiro una licencia nomás para tener un día más, un día, en fin, o porque si no me dan permiso por una cosa, tiro licencia nomás. Y es un discurso común en el retail, en el sector público, en fin. Entonces, ¿qué estamos haciendo para desincentivar esto de fraudulentamente obtener licencias médicas? O sea, ahora de la mirada no solamente de los emisores, sino de los receptores o los demandantes de licencia. Eso, presidente. Senador Castro. Solamente pedir que se refiera un momento la autoridad del Ministerio de Salud respecto al caso del Hospital San José y el enorme perdonazo que se está haciendo ahí. Quiero advertir que yo estoy preparando una presentación en la Contraloría General de la República sobre este hospital en relación a esta materia. Tiene otras más, tiene varias aristas el San José, pero sobre esta materia y otros hospitales en los cuales hoy día el ausentismo está favorecido por bandas de médicos o grupos que están vendiendo licencias médicas a funcionarios públicos. Ojo con esto. Entonces quisiera que eso no pasara de largo, presidente. Muy bien. Por favor, voy a... La respuesta ya ha pasado más de una semana. Micrófono, por favor. Recordarle al Ministerio de Salud. Respuesta al oficio respecto a todas las irregularidades del Hospital San José, que hicimos la semana pasada, que tampoco no hemos tenido ninguna noticia. Lo apunta la subsecretaria, le doy la palabra a la presidenta del Colegio Médico y le he pedido al secretario de la comisión que busquemos todos los proyectos que están tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado respecto a licencias médicas, porque estoy convencido, a priori, tengo la sospecha de que cuando los juntemos todos nos vamos a dar cuenta que tenemos colisiones, que tenemos sobreposiciones y que finalmente vamos a tratar de entenderlo en una sola en una sola visión y ver su coherencia y su complementación, porque si no, entonces cada uno se nos ocurren ideas y lo que importa es ver cómo sistematizamos una respuesta país a un problemazo gigante que tenemos. Presidenta, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todas las personas que están acá. Yo antes de olvidarlo, quisiera señalar que hay un hospital que ha sido muy exitoso en reducir el ausentismo, que es el hospital de Melipilla. Creo que valdría la pena que ustedes escucharan a su director, que ha logrado bajar el ausentismo a 18 días, algo que es bastante importante, un hospital más pequeño, pero creo que valdría la pena escuchar lo que él ha hecho porque ha sido interesante y baja casi a la mitad del ausentismo que tenemos en el resto de los hospitales. Primero señalar que nosotros como colegio médico no nos negamos a la fiscalización y de hecho el grueso de nuestros médicos están incluidos entre los que damos menos de 1.600 licencias y eso implica... Es verdad, el 90% del gasto del CIL y por lo tanto el verdadero tema debiera ser cómo como país enfrentamos eso. Yo creo que aquí con fuerza se debiera defender un gasto que fuera en una campaña educacional, que le traslade a la población lo que cuesta esto de decir tira una licencia, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Nosotros estamos embarcados como colegio no en defender el fraude, eso afecta un 10% del gasto y por lo tanto debiera ser la materia del foco. Yo creo que cuando la superintendente, la directora de la Suceso, ¿no?, dice que el foco está en ese 10%, nosotros por supuesto concordamos con eso. Es una ley de grandes emisores. De hecho, la ley empieza a operar y inmediatamente se trasladan recursos a la lista de espera. Por algo es eso, ¿no? Sin embargo, a nosotros lo que nos pasa es que el 90%, el 99% de nosotros está en el grupo que emite menos de 1.600 licencias y la mayor parte de nosotros estamos entre los que emitimos menos de 400.
Y nos pasa, y ahí voy a la segunda respuesta, ¿por qué creemos que aquí no hay un debido proceso? Porque hay muchos de los médicos que estamos en ese grupo mayoritario de personas que hacemos las cosas bien y, sin embargo, la fiscalización cae sobre nosotros. Nosotros pedimos para el debido proceso una adecuada notificación y se está trabajando en ello. Oportunidad de descargos, poder subir antecedentes a una plataforma más amigable. Nosotros tenemos ejemplos de plataformas que dicen falta un documento y no se te dice qué documento es. O médicos que son notificados a un mail que dice noname@noname, o sea, claramente un mail inexistente. O médicos que son notificados cuando están ellos con licencia o con vacaciones. También lo estamos abordando en nuestro protocolo de salida y de mejora. Y, por supuesto, un feedback de por qué estamos siendo sancionados. Eso para nosotros es un debido proceso que aborde el tema porque efectivamente el colegio tiene una responsabilidad importante por cuanto nosotros manejamos un recurso importante como es el SIL. Agradecemos cualquier oportunidad de analizar el SIL en toda su magnitud. Creemos que el sistema debe mejorar y yo agradezco y creo que habla bien de nosotros como colegio, pero también muy bien de la autoridad, que de esta crisis importante que hemos vivido hayamos salido juntos, trabajando por una mejora, porque evidentemente se puede mejorar. Y estamos trabajando en disminuir el número de informes a algo que sea proporcional. Los informes cuestan 1 hora subirlo. Y nosotros hemos tenido doctores que estaban pidiéndoles 100 informes. Esas son 100 horas de trabajo para un médico. Claramente eso atenta contra el trabajo médico. Sobre todo pensando que cuando se afecta a un médico del sistema público, que también tenemos esos casos, estamos hablando también muchas veces de policlínicos en que las licencias que hace son para pacientes en listas de espera. Estamos trabajando en una proporcionalidad de ese número de informes, en un periodo acotado de investigación hacia atrás que sea de 3 meses, en que la primera sanción no sea suspenderte en tu capacidad de dar licencia, ampliación de los horarios de atención de las COMPIN, mejora en la plataforma MIDAS, que eso está ocurriendo o va a estar implementado de aquí a agosto, exclusiones de fiscalización a aquellos que estemos con licencia o con vacaciones, reforzamiento de la notificación y trabajar en reuniones de sanciones improcedentes o de situaciones complejas, y es lo que hemos estado haciendo regularmente con la COMPIN. Señalar que es muy importante que se avance, por supuesto, con el foco de nuevo en estos grandes emisores fraudulentos, porque tenemos un ejemplo. El año pasado, noticia en la Biobío, una querella de la Suceso a una doctora que había dado 6.300 licencias al año, un total de 31.000 licencias. La Suceso se querelló hasta la Fiscalía después de 8 años de proceso detuvo el proceso porque no había antecedentes suficientes. Entonces, la verdad, ese debiera ser el foco. El foco nuestro va a estar en trabajar para que esta fiscalización sea adecuada, para que no sea gravosa con la práctica médica y con el derecho de los pacientes, sabiendo que la mayor parte de nosotros estamos dentro del grupo que hacemos un buen uso del sistema. Podemos hacerlo mejor, por supuesto, y por eso también vamos a embarcarnos en trabajar el decreto 7, que más o menos reglamenta, ¿no?, el reposo que hay para cada patología. Señalar que esto no puede de ninguna manera recaer sobre los pacientes como un daño hacia ellos. Hay que pensar solamente en la crisis de salud mental que vivimos y también señalar que este es un gasto sin duda muy importante, pero estar vigilando buenos indicadores que den cuenta de cómo se va moviendo el sistema. Lo otro que quería señalar era que también hemos pedido a la Suceso de nuevo, le hemos pedido con fecha 8 de mayo un listado de aquellos médicos que han sido sancionados por la Suceso y que sus datos han sido redirigidos hacia el Ministerio Público, porque a esos médicos nosotros, como lo hicimos en el año 2016 y 2017, los vamos a pasar a nuestro Tribunal de Ética. El año 2016 y 2017 se hizo eso. Se pidieron los datos, se tuvo los datos de estos médicos y se pasaron a los tribunales de ética, y al menos hoy día en lo que alcanzamos a revisar, uno de ellos fue sancionado. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar empeñados en eso, así que le hemos pedido a Pamela los datos de esos médicos. Sabemos que van a estar automáticamente expuestos, lo que también nos parece objetable, ¿no?, sobre todo si la fiscalización no mejora. Creemos que esta crisis que vivimos permite mejorar el sistema pensando en una ley, que es la que viene bastante compleja, que entre otras cosas publica listas de cuántas licencias damos. Yo de nuevo les pregunto, ¿eso va a servir o no? Que la gente sepa que la doctora Arriagada da 1.000 o que la doctora Arriagada da 300. Yo creo que va a incentivar que venga más gente a pedirme licencias si yo doy 1.000.
no creo que sea tan bueno publicarlo. Pero eso va a estar, ya es la ley, en fin, pero además en esa ley van a estar publicadas, por supuesto, aquellos médicos que han sido sancionados. Independiente de eso, nosotros con la ley antigua lo pedimos una vez y lo tuvimos y estamos pidiéndolo ahora también de nuevo a la suceso para pasar a esos médicos a ética. Nos habían hecho otra pregunta que tenía que ver con el volumen de 1.500, cuántos son colegiados. Nosotros, la verdad, los datos de eso los vamos a tener cuando tengamos la respuesta de la suceso y, por supuesto, vamos a ser proactivos en derivarlos a los tribunales de ética. Muchas gracias. Muy bien, estamos en el tiempo cumplido. Yo quiero, antes de darle la palabra a la subsecretaria, plantear un asunto que lo voy a dejar esbozado nada más, porque ya veo que no vamos a terminar aquí con el tema de la licencia médica respecto a los temporeros. Ojo con eso, ustedes tienen un punto allí que tiene que ver, que además se agrega a la preocupación que ya expusimos sobre esto de los 11 días. El 11 días genera un vicio. O sea, nadie quiere perder ingreso y por lo tanto se pueden emitir licencias no necesariamente de hacerse sobre los 11 días. Entonces, ojo, planteo los dos temas. Lo dejo planteado. Subsecretaria. Gracias, presidente. Por mi parte, no tengo más antecedentes que agregar. Solo agradecer esta conversación. Una vez más, siempre disponible a venir a conversar a esta sesión y mantener el trabajo conjunto con el Colegio Médico. Sí, ahí yo creo que eso da para un tema particular. Entendiendo la Yo creo que situación, en la pregunta ahora que consulta, efectivamente eso es algo de materia de reasistenciales. No quiero yo pronunciarme a eso porque sería, creo, irresponsable entregar la información de la que no puedo estar 100% segura. Pero puedo serme responsable de hacer la consulta internamente y después poder darle una respuesta, senadora. muy bien. Tenemos en la próxima sesión al subsecretario Re, se puede repetir, es de su competencia. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, y este tema no termina aquí, lo vamos a volver a invitar cuando esté aquí presente la Fiscalía Nacional y también el Consejo de Defensa del Estado, porque no queremos soltar este tema. Es demasiada plata lo que está en juego aquí y tenemos que recuperar el orden. Yo quiero, antes de que, bueno, nos retiramos todos, yo agradezco la presencia y el esfuerzo que han hecho todos por estar presentes y también telemáticamente. Quiero pedirle a los senadores que nos quedemos un minuto. Hay un tema delicado que quiero tratarlo en particular y en privado, por favor. Sí, solamente nosotros, sí, por favor. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se termina. Recording stopped.